El perdón, un bálsamo para el alma. Saben, perdonar es una de las cosas más difíciles en la vida. Bueno, si tomamos en cuenta lo que realmente significa perdonar. Según el diccionario, perdonar es dicho de aquella persona que ha sido afectada o perjudicada de alguna manera, por una deuda, por una falta, por cualquier otra razón, una ofensa. Eso significa lo que hacemos hacia esa persona. Hablar del perdón quizás es muy sencillo hasta que realmente nos toca perdonar a alguien o pedir perdón, incluso más complicado, ¿verdad? Cuando nos quemamos con algo, normalmente buscamos con qué sanar la herida, la quemadura. Algunos buscamos sábila, otros miel, cebolla, hay papa. Algunos buscan hasta incluso pasta de dientes para calmar el dolor, calmar el ardor, pero algo que sane la herida, la piel, la quemadura. De la misma forma necesitamos sanar nuestra alma, nuestro corazón, y muchas de nuestras heridas son por la falta de perdón, ya sea o pedir perdón o perdonar a otros. La falta de perdón se puede dar por muchas situaciones, por la que otros quizás nos han decepcionado, nos sentimos frustrados. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿O por qué lo hizo? Vienen incluso algunas preguntas que nunca son contestadas. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me habrá dicho aquello? Y nos afecta, quizás hemos sido lastimados de manera física o quizás nos han lastimado de manera emocional. Y eso realmente nos afecta a presente y hasta a futuro. A algunas personas puede llevarles esto incluso a la depresión, ya sea la forma en que ha sido lastimada como también el no perdonar a la otra persona. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Normalmente sentimos que no le debemos pedir perdón a nadie, que más bien ellos deberían pedirnos perdón a nosotros. Porque nos cuesta mucho ver nuestras faltas, nos cuesta ver, vemos más lo que otros nos hacen a nosotros que lo que nosotros le hacemos a ellos. Somos muy sensibles los seres humanos. Algunas veces quizás hemos cometido faltas todos, leves o graves, pero siguen siendo faltas. Quizás tomamos algo prestado y nunca lo devolvimos. Quizás dijimos algo que no era realmente cierto o algo ofensivo. O quizás algunas palabras algunas veces son rudas, toscas. Quizás incluso decidimos no decir nada y nos alejamos. Usamos la indiferencia como una herramienta, quizás hasta de protección, lo cual no está bien tampoco. Pero provocamos la ruptura de una amistad, de una relación, y puede suceder en el trabajo, con los compañeros, las compañeras, con el jefe, con los empleados. Puede sucedernos en la iglesia, con los hermanos, hermanas de la iglesia, o incluso hasta con el mismo pastor, la esposa del pastor, con algunos familiares. Saben, donde más se producen ruptura de relaciones es en la familia. Triste, pero es la realidad. Los que más deberíamos tener cerca, ayudarnos, apoyarnos, es donde más se rompen las relaciones, se fracturan. Hijos con padres, padres con hijos, esposos con esposas, suegras con nueras, yernos, sobrinos, primos, con una tía, con la abuelita, pero fácilmente se rompen las relaciones. Hay un refrán muy común que dice, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Yo no creo en esto. ¿Sabes por qué? Porque lo que decimos también importa y mucho. Tú no puedes llegar a una persona y con mucho cariño y amor decirle, eres un haragán. Porque aunque se lo digas de forma graciosa, dulce, risueña, le estás transmitiendo un mensaje negativo a la persona. En la forma en que lo decimos va a tener más influencia aún, pero va a afectar en la forma que lo digamos, no importa, las palabras negativas afectan la forma de la vida, la forma de ver la vida de otras personas. Afecta su autoestima, afecta quiénes son ellos, nos afecta a nosotros. Cuando alguien nos dice algo negativo, aún de forma sarcástica para darle un poco de humor,
nos afecta, no nos gusta. Algunas personas usan mucho el sarcasmo para hacer sentir mal a otros y esto es una ofensa inofensiva. ¿Cómo podemos empezar un proceso de curación, de sanidad para el alma, para el corazón? Todos necesitamos pasar por este proceso porque de una u otra forma todos hemos cometido alguna falta, algún error hacia otros, con nuestros semejantes, sea con nuestras palabras o sea con nuestros actos. Primero, ¿qué tal si empezamos por reconocer que como seres humanos sí necesitamos un cambio? Necesitamos acercarnos a otro que quizás pudimos haberlo lastimado hasta sin darnos cuenta probablemente porque nos cuesta ver lo que hacemos mal. Pero es muy fácil ver lo que otro hace mal. Entonces, esa es nuestra naturaleza humana. Fallamos, pero otros también fallan y debemos abrir esa puerta de decir, aceptar, él me falló, ella me falló, ¿cómo lo perdono? ¿Cómo la perdono? El perdón nos restaura, nos transforma, nos hace personas más felices, más tolerantes. Entonces, ¿por qué no buscar el perdón? Número 2, después que hemos reconocido nuestra falta o nuestro error, o empezamos a ver que pudimos haber hecho algo mal en una relación con otros, hacer algo al respecto. ¿Cómo? No dejemos las cosas para mañana. Por ahí dice que el mañana puede ser muy tarde. Y sí, nos puede doler mucho más llegar a una conclusión donde ya no sea posible pedir perdón. Y eso se vuelve muy difícil manejarlo a nivel emocional. Por ejemplo, podemos decir, un día de estos le voy a escribir. O mejor, después le llamo cuando termine todos mis pendientes. O voy a intentar ver si después del trabajo en algún momento libre logro visitarlos o visitarla. Y ese momento nunca llega. ¿Sabes? Hay muchas maneras de pedir perdón, pero la mejor de todas es hacerlo a tiempo. Entonces, ¿cómo lo haremos? Punto 3. Dejaremos a un lado el orgullo que tanto nos cuesta y actuaremos. Dejo el orgullo, por lo tanto actúo. Y esto sí que es complicado lograrlo. Ese orgullo que nos llena y nos hace ver las cosas en la vida de maneras tan distintas. Nos hace sentir que no tenemos responsabilidad en la ruptura de una relación, que es el otro quien debería venir a pedirnos perdón. Es el otro el que está mal. Ella fue la que no aceptó eso. Yo intenté, pero no quiso. Algunas veces nos falta dejar ese orgullo que está tan arraigado en nuestro corazón para mejorar esta situación lo que nos ha afectado a ambos lados, a ambas personas. No tenemos por qué preguntar, ay, ¿y si no? ¿Y si no responde de esta forma? ¿Y si no me acepta? Porque no es eso, el perdón es para uno mismo. Sana uno en primer lugar. ¿Qué haría Jesús? Eso sí nos podemos preguntar. ¿Qué haría Jesús? ¿Perdonaría? Por supuesto que sí, lo hizo cuando estuvo en esta tierra y nos dio el mayor ejemplo de todos en el Calvario. ¿Qué ejemplo de perdón? Ese es nuestro verdadero ejemplo. Si miramos a Dios como nuestro mayor y único gran ejemplo, entonces encontraremos que el perdón de Dios es inmensurable. Sana, restaura y abre un nuevo camino. ¿Sabes? Cuando Jesús dijo 70 veces 7, estoy segura que se refirió al pasado, al presente y al futuro. Si no va a tener una repercusión positiva en el futuro, entonces no se puede considerar como un perdón, como un acto de perdón, un perdón sincero. No es perdón entonces. El perdón no se trata de estar constantemente o continuar en una relación tóxica quizás con alguien, una relación que no trae nada positivo a mi vida, ni de aceptar la agresión, el abuso, aquello que no nos hace libres o felices. No, se trata de sanar espiritualmente, de sentirme bien conmigo mismo y con los demás. Es aceptar que somos diferentes y por lo tanto todos respondemos de maneras muy diferentes, muy distintas. Y hasta la personalidad también.
cómo influye en todo esto. Debemos encontrar formas de poder enfrentar este proceso de perdón. Es un proceso de sanidad emocional y espiritual. Pero claro, no es un proceso fácil. Basada en mi propia experiencia, sé que no es fácil. Pero hay que aprender que sí hay curación, sí hay sanidad y sí hay restauración. ¿Sabes? El momento decisivo no es lo que sucedió, sino cómo elegimos responder a él. El siguiente paso, pongamos nuestro caso en oración antes de hablar o de actuar. Y que sea Dios quien nos ilumine, nos dé sabiduría sobre qué decir y cómo hacerlo. Sobre todo, que nos dé humildad, porque cuando hay humildad, vienen las palabras por sí solas. Salen hasta lo que no teníamos pensado quizás hacer o decir, sale con suavidad, con alegría, con nobleza de corazón, en paz. Saben, yo nunca me había dado cuenta que no había perdonado a una persona hasta que mi esposo empezó a orar por esa persona. La primera vez que escuché su nombre en la oración sentí por dentro, pero ¿por qué él está orando por esta persona? Ni siquiera quería que se mencionara su nombre en la casa o en nuestras conversaciones. Hacía mucho tiempo no se mencionaba y de repente ahí estaba mi esposo orando por esa persona. Por dentro sentí algo, una incomodidad que algunas veces quizás sentimos cuando escuchamos el nombre de alguien. Y sentí aquella inquietud y empecé a pensar, Señor, ¿por qué siento esto? ¿Será que no he perdonado? ¿Será que aún guardo cierto rencor hacia esta persona? Necesito trabajar esto en mí y tuve que empezar a orar de manera personal por esa persona también. Y gracias a Dios con los días se fue logrando poco a poco, ya podía orar y llegué a la conclusión que yo tenía que haber orado por esa persona hacía mucho tiempo atrás. ¿Por qué no lo había hecho? ¿Le deseo el bien a los demás? ¿A todos? ¿Aún a quien quizás nos ha lastimado de una y de otra forma? Es difícil. Te darás cuenta si realmente estás orando por esa persona, si le estás deseando el bien, si miras o sabes sobre lo que esta persona hace y lo miras con agrado. Ahí nos empezamos a dar cuenta si hemos perdonado o no. Ahora tengo otra disposición hacia esta persona completamente. Ya no siento ese dolor, ese malestar, eso que sentía antes. He perdonado, he avanzado. ¿Sabes? Dios tiene el poder de perdonar, restaurar y transformar. Pero así como es capaz de hacerlo contigo, también lo puede hacer con otros. Esta es una oportunidad de crecimiento personal. Es ahí donde realmente nos damos cuenta quiénes somos y qué tengo en mi corazón hacia otros. Sin excepción. Por último paso, el 5. Liberarnos completamente de cualquier culpa y error del pasado. Busqué el perdón, oré, lo intenté. Ahora es momento de dejarlo atrás completamente y sacar eso. Caminar más libre, sin menos carga. Hablar con Dios y buscar apoyo en otras personas es importante, pero en personas que realmente traigan algo positivo a nuestra vida, porque quizás algunas otras nos van así, son amigos, amistades o familia, algunos nos dirán, hoy no, ni se te ocurra hacer eso, no. Ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? Suficiente daño te hizo. Entonces, algunas veces las personas que nos rodean también aportan eso negativo a nuestra vida, a nuestra mente, y llegamos a pensar igual que ellos. Admitimos o aceptamos esas ideas que finalmente no traen nada constructivo, no nos sanan ni sanan a la otra persona. Nos necesitamos unos a otros para tener sanidad en nuestro corazón. Entonces, valoremos en quién nos apoyamos. Si son personas positivas, dispuestas a generar cambios positivos en la vida o no. Y escoge. Perdona y sigue adelante, aprende, guarda lecciones de la experiencia por la que has pasado. Algo aunque no te haya gustado, no haya sido buena, ¿qué lecciones he aprendido que me ayudarán para el siguiente paso?
para una siguiente relación, para un siguiente trabajo, para una siguiente oportunidad. Aprende a abrir espacio para otras oportunidades, otras relaciones y para restablecer, si es posible, las anteriores. Si fue solo una ruptura por algo que no estaba bien, Dios puede sanar. Claro que sí, Dios puede perdonar y eso quiere decir que yo también lo puedo hacer a otros. Necesitamos sentir libertad, libres, sentirnos más livianos para caminar, en vez de estar abrumados o ansiosos por algo. Tú liberas a esa persona y te liberas a ti mismo de esa carga. Dice Isaías 43:25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así que libérate de algunas cargas y sigue adelante. ¡Ay, qué gozo tan grande se experimenta cuando hay perdón! El proceso no es fácil, por supuesto que no lo es. Pero gracias a ese amor que tenemos de Dios como ejemplo, a su gracia, a su misericordia, al ejemplo que Jesús nos dio, sí podemos hacerlo. Sí existe el perdón. Para finalizar, quisiera terminar con una oración. El poder del perdón. Querido Señor, quisiera aprender a perdonar a otros tal y como tú perdonaste a quienes te lastimaron cuando estuviste en esta tierra. Dejar atrás todo resentimiento del pasado sin tener el deseo de volver ahí. Comprendiendo que todos vemos la vida y reaccionamos de maneras diferentes. Sé que perdonar no es fácil, pero que una vez que se logra, trae sanidad física, emocional y espiritual. Quiero sentir paz en mi corazón. Ayúdame a sacar cualquier rencor escondido en mi interior, toda duda o sentimiento de ofensa o menosprecio. Ayúdame a someter mi alma ante ti, a poder recurrir a las personas que traerán cosas positivas y constructivas a mi vida. Con tu ayuda y tu poder, sé que puedo perdonar como tú lo hiciste. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. Proverbios 17:9. Les animo también a escuchar un poema sobre el perdón. Que Dios te bendiga.